Son días movidos políticamente a nivel del Parlamento, pese a que estamos todavía transitando el segundo de los días feriados de semana de carnaval, porque precisamente tras estos 2 días feriados, en 3 días, entre miércoles y viernes, 3 integrantes del Poder Ejecutivo, ministros, van a comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento, este organismo o este órgano parlamentario que no es legislativo, sí parlamentario, y que funciona durante el receso legislativo, durante buena parte del verano. Y van a comparecer esas personas, 3 ministros integrantes del Poder Ejecutivo, para dar explicaciones sobre distintos temas a pedido de la oposición. Mañana lo va a hacer el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Está prevista una comparecencia también luego del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el viernes finalmente irá el de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Y el senador colorado, Robert Silva, es formalmente convocante en 2 de esas 3 comparecencias. La de Maía, prevista para mañana, y la de Sibila, prevista para el viernes. Y entonces eso hace que hoy esté aquí como invitado para hablar de esos asuntos, pero también de otros que pasan, en muchos casos, además por el Parlamento. Robert, bienvenido otra vez, buen día. Buen día, gracias por la invitación, un gusto. No tenemos tanto tiempo porque después de las 10 de la mañana tenés que estar en el Palacio Legislativo porque empieza a trabajar la comisión que va a estudiar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Así que vayamos rápido al grano y por partes, porque hay mucha cosa por todo lo que decía antes. Empecemos por la comparecencia de Maía, el ministro de Educación y Cultura. Vos cuando formalmente hiciste la petición, ¿no?, la convocatoria para que el ministro asista a la comisión permanente, lo que pasará mañana, expusiste una serie de motivos estructurados en 4 puntos. Sintéticamente, ¿dónde está lo principal? Son 4 cosas importantes que me parece que tenemos que abordar a partir de que creo que hay un retroceso en las 4 áreas. La primera tiene que ver con los liceos y la SUTU de tiempo completo, que el gobierno ha detenido el proyecto en los centros María Espínola, que es un proyecto integral de extensión del tiempo pedagógico, con algunas características propias, incluso que están sufriendo afectaciones en algunos centros que continúan, en el caso de la UTU, y también queremos saber el alcance del mismo. Y conocer cuál es el proyecto del gobierno de tiempo pedagógico extendido, más allá de la instalación de comedores, porque instalar comedores no es extender el tiempo pedagógico. Luego lo que tiene que ver con la supervisión en primaria, hay un descabezamiento de las inspecciones regionales de primaria. Luego el tema curricular, que para mí es el sustantivo, el más importante. Hay un cambio en la transformación curricular evaluada muy positivamente por los distintos actores del quehacer educativo. Y lo último, la formación docente universitaria, que está siendo decapitada a partir de resoluciones no tomadas o algunas tomadas por el gobierno de la educación. Ahí cuando mencionabas los cambios en términos curriculares, ese fue un tema que generó mucha discusión durante el gobierno pasado, durante el cual en buena medida fuiste el presidente del CODICEN de la ANEP, no durante todo el periodo, pero sí durante la mayoría. Sí. Entonces te tocó liderar la reforma o lo que se definió como transformación educativa que trajo esos cambios que ahora han recibido algunos ajustes o modificaciones. ¿Qué es lo ajustado o lo que ahora se vuelve a modificar que te genera preocupación? Yo creo que hay un claro retroceso en la materia a partir de 2 cosas. Primero, un cambio parcial, pero que desarticula toda la propuesta curricular del país. Nosotros habíamos hecho un marco curricular, progresiones de aprendizaje, un plan de educación básica integrada, en fin, los programas, todo bajo una concepción del desarrollo de contenidos para el fortalecimiento de competencias, o mejor, el abordaje de contenidos para el desarrollo de competencias. Era un marco curricular claramente competencial. El país había iniciado un proceso de transformación en ese sentido. El gobierno llega con discursos contrapuestos, algunos jerarcas dicen competencias no, otros, bueno, nosotros no estamos tocando los documentos, ahí están, y comienzan la desarticulación total en la ANEP, que eso es un grave problema también. Primaria por un lado, secundaria por otro, UTU por otro, formación docente por otro. Y ahí encontramos a secundaria que hace un retoque en unas asignaturas, en lo que es la estructura curricular, empieza una especie de remate de horas para atender reclamos que venían, yo qué sé, en música, geografía, astronomía, en otras cosas, y se reseñan algunos avances que a nuestro criterio, pero no a nuestro, perdón, a lo que el mundo entero dice habíamos logrado, como por ejemplo los talleres optativos rotatorios que había en la educación básica integrada, 7º, 8º y 9º,
Pongo uno emblemático reclamado por todas las comunidades, que es el de participación juvenil, que secundaria lo quitó, lo descabezó, lo entendió que no tenía que estar más, volvió al currículum duro, inflexible, de asignaturas preestablecidas, pero lo que es para mí grave es que existe todo un conjunto de documentos, y tú vas a escuchar ahí las autoridades, y seguramente mañana van a decir, nosotros dejamos el marco curricular, dejamos las aprobaciones, recién ahora comienza el proceso de revisión, pero en realidad existen, pero es como que no existan, porque no se los utiliza, incluso se reciben directivas por parte de las inspecciones y las inspecciones lo transmiten a la comunidad. Bueno, esos documentos están ahí, no los abordemos. Secundaria va a trabajar con estos programas, que es volver a lo que vos y yo tuvimos cuando íbamos al liceo, que es la lista de contenidos con algunos temas que tienen cierta a veces lógica y secuencia, que se abordan más allá del desarrollo de competencias sí o no. Aprender contenidos, y el docente vuelve a esa mecánica que el mundo entero está superando y que Uruguay había iniciado ese proceso, por eso consideramos que es un retroceso grave. Más allá de la evaluación, más allá de las metodologías activas, es decir, cambiar la forma de enseñar. Hay muchos docentes que lo hacen hace tiempo. Mirá que yo estoy de acuerdo porque los conozco, porque trabajo en esto. Hay docentes que el trabajo por proyectos, que la resolución de situaciones problema, que los debates, por favor, es de todos los días, el trabajo interdisciplinar. ¿Eso es por competencias? Eso es una metodología distinta que se complementa a un currículum por competencia. Es decir, yo abordo contenidos para el desarrollo de competencia. ¿Y nosotros qué fue lo que hicimos? Bueno, yo lo ejemplifico siempre así para que nos entendamos. ¿Usted estudia la batalla de las piedras? Sí, el virreinato del Río de la Plata, la dominación española, por supuesto, hay que saberlo, pero desde el abordaje de temas históricos, en forma interdisciplinar, quizás con otras asignaturas, y ahí hay metodología, desarrollo o trabajo para que se desarrollen las competencias de los estudiantes. Aprender a aprender, pensamiento crítico. El docente elige y las planifica y registra. Bueno, planificaba, registraba, porque todo eso se sacó. Bueno, pero ahí hay, en distintas entrevistas lo fuimos abordando acá con personas del actual gobierno, quizá en algún caso de la oposición y también de sindicatos docentes. Hay quienes dicen que todo eso le generaba al cuerpo docente una sobrecarga de trabajo, que de alguna manera, a través de algunos primeros ajustes hechos cuando hacía poco que el actual gobierno se instaló, fue, no sé si quitada del todo, pero sí mitigada, ¿no? Se hicieron unos primeros cambios. Bueno, te tocó llevar adelante esas modificaciones antes de esa reversión durante este gobierno. ¿Entendés que ahí efectivamente se pudo hacer algo distinto para que el cuerpo docente no sintiera que tenía más trabajo en la medida en la que se señaló? Por lo menos no. A ver, yo lo que creo es que había más trabajo para los docentes. Sí, estoy de acuerdo. Porque ¿sabes lo que hicimos? Que se comenzaran a hacer cosas distintas. Había muchos docentes, y digo porque los conozco, que lo que hacían era seguir con las planificaciones de hace 10 años, seguir anotando en su libretita los temas que iban abordando. Y nosotros hicimos cambiar eso, sí, lo hicimos cambiar. ¿Es más trabajo? Es más trabajo. Sí, señores, porque hay que hacer las cosas distintas. Hay que planificar desde una lógica competencial. Yo abordo los contenidos y qué estrategias desarrollo y las tengo que registrar. ¿Qué metodología llevo adelante para que el estudiante desarrolle competencia para la vida, para que sepa expresarse, para que desarrolle pensamiento crítico? Ah, bueno, voy a desarrollar un debate. ¿Y qué valor tiene ese registro? ¿A dónde va a parar ese registro? Bueno, ese registro va a parar primero al aprendizaje. En primer lugar, el valor que tiene es un aprendizaje. Uno se va formando, como en cualquier profesión, a medida que va ejercitando distintas mecánicas o metodologías, va aprendiendo. Pero luego va una cosa que tiene que existir, que es el trabajo colaborativo y cooperativo entre los distintos integrantes de la comunidad, o sea, un liceo o una UTU, y después la supervisión. Porque tiene que haber supervisión. Yo defiendo el rol de las inspecciones que trabajan con las comunidades y supervisan. Si no hay supervisión, si no hay control, las cosas no funcionan. Quedan libradas a lo que cada uno quiere hacer. Y yo creo que tristemente es lo que ha vuelto. Porque este gobierno, ¿qué hizo? Nada de eso va amparado en una falsa dicotomía, libertad de cátedra sí, libertad de cátedra no. El gobierno dijo, eso no va más, se saca de la planificación de lo que se llama el portafolio digital, ni siquiera le dejó la opción al docente, porque capaz que alguno, que conozco varios, decía, no, miren, yo quiero seguir haciendo esto. Ah, no, se sacó el registro del portafolio docente, lo que es, reitero, por tercera vez, un retroceso muy importante. Y yo te digo, este año secundaria comienza marcha atrás con programas absolutamente contenidistas y que ya
anuncian en sus exposiciones que van a dejar sin efecto el marco curricular y todos los excelentes documentos que muchos docentes trabajaron. Y te voy a decir esto para concretar, para redondear. Acá vino mucha gente a este programa y recorrieron los medios de prensa mintiendo, diciendo que la enorme mayoría de los docentes y los directores estaban en contra de la transformación curricular. Pues señores, la evidencia empírica, no el olfato, no el cobrar en función de lo que creo, nos demostró a través de la encuesta nacional de procesos educativos que publicó esta administración sobre fin de año, el 22 de diciembre, para que no se supiera mucho, que es mentira, que la mayoría de los directores están de acuerdo con la transformación curricular y que los docentes, más o menos en los temas, hay mayoría, pero en este de lo curricular propiamente están en tercios, con un año de implementación. 30 en desacuerdo, 30 y poquito ni fu ni fa, y 30 y poquito de acuerdo. Y eso es una gran noticia para el país. Lamentablemente, a pesar de eso, el gobierno, y en secundaria particularmente, da marcha atrás. 2 o 3 preguntas más a propósito de este tema. Ya que mencionaste lo que se dijo en este programa por parte de personas vinculadas al mundo de la educación, ¿a quiénes apuntás cuando decís que hubo gente que mintió? Bueno, en particular los sindicatos, incluso algunas autoridades actuales de la educación, vinieron aquí y dijeron, la enorme mayoría de los docentes está en contra. No son representativos. Que un grupo de docentes esté en contra es cierto, pero ahora la encuesta hecha por los servicios técnicos y profesionales de la ANEP, que están ahí por concurso, ninguno es cargo de confianza, hicieron un trabajo en el 2023, en el 2024 y espero que lo hagan en el 2025, donde ponen en valor evidencia para que la autoridad tome decisión. Lamentablemente, la actual autoridad de la educación no lo está teniendo en cuenta. ¿Y qué valor le asignás a los pronunciamientos de asambleas técnico-docentes que, según lo que yo reconstruyo de esa discusión, era un poco la fuente en la que a veces se basaban quienes decían que había disconformidad para expresar lo que vos contrastás con esa encuesta? También la asamblea técnico-docente no es representativa. ¿Cómo es eso? En la medida que hay una encuesta de efecto nacional que dice lo que dice y presenta la información que dice, la ATD tampoco fue representativa. Sobre todo, yo creo que el sector más radicalizado y el que se opone más al cambio y defiende el statu quo es la mayoría o los sectores vinculados a la educación secundaria. Primaria ha ido cambiando, aunque tiene mucha cosa para cambiar y está en un retroceso, y UTU tiene más vocación por esto de las competencias. UTU no viene a trabajar las competencias ahora a través de la transformación curricular, las trabaja desde hace mucho tiempo. Lo aprendió con Figari en adelante, Arias, Valparda, tanta gente que ahondó en la educación técnica de este país. Entonces, yo lo que creo es que las ATD en muchas cosas estuvieron en desacuerdo con nosotros, es cierto, en otras no. La UTU trabajó y trabajó mucho, Primaria aportó y aportó mucho. Yo te recuerdo representantes de la ATD de primaria designados para trabajar con los programas, integraron los grupos. De repente viene una orden por WhatsApp de la directiva de la ATD de primaria, váyanse, tienen que abandonar los grupos. Y la mayoría, 9 representantes de 13 o de 14, se quedaron, porque dije, no estamos trabajando bien. Una vez que nos dan oportunidad de presentar nuestra opinión y de decir lo que entendemos pertinente, nos vamos a ir. Y no se fueron. Esa es la verdad. Y la verdad es hija del tiempo. Yo lo que estoy viendo es que va a ir corriendo el tiempo y las cosas van a ir quedando más en evidencia. ¿Y por qué yo convoco a la ANEP y al ministro de Educación? No para ponernos en el pedestal de decir, miren, ustedes están haciendo todo mal, nosotros estamos haciendo todo bien, sino que para poner en evidencia estas cosas, para ayudar al gobierno. Yo no quiero, y lo digo francamente y de corazón, porque soy hijo de la escuela pública. Yo he ocupado los lugares que he ocupado, Martín, porque tuve en Tacuarembó una educación pública que me dio oportunidades junto a mi familia, si no yo no estaría. ¿Vos te crees que yo hoy de dónde vengo? ¿Sería senador de la República? Por favor, imposible. Tuve oportunidades de ese Estado benefactor. Entonces, hoy lo que estoy haciendo es poniendo el tema en evidencia para darle elementos al gobierno para que en la eventualidad del análisis mejor de las cosas revea algunas decisiones. El cuarto punto de la convocatoria refiere a, yo lo voy a resumir, de la convocatoria siempre al ministro Maía, que va a concurrir a la comisión permanente mañana acompañado de autoridades del Codicen de la ANEP. El cuarto punto habla de o apunta a cambios en planes, programas y elección de horas en formación en educación y también en los que impactarían sobre el título universitario docente reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, política del gobierno pasado que no
pretende mantener o que cambia el gobierno actual. Y esto, si bien no es específicamente el tema, me da pie para salir de la convocatoria de mañana y preguntarte por un proyecto de ley que ya está en el Parlamento y es el que apunta a la creación, una vez más, de una universidad de la educación. ¿Qué postura tenés a priori? No sé si podés hablar en nombre de tu sector, más aún del Partido Colorado, pero por lo menos personalmente con respecto a este nuevo intento de generar una universidad vinculada a la formación en educación. Mirá, yo en su momento hasta llegué a elaborar un proyecto de ley de universidad de educación cuando trabajaba en el Parlamento junto a Pedro Bordaberry. O sea que yo creo que hay que saldar esa deuda histórica que el país tiene con tu madre, con mi madre. Es decir, con los que son maestros o profesores, que no tienen título universitario, porque se pusieron a discutir Ferreira y Grompone y pasó lo que pasó en este país. Sin embargo, tenemos excelentes profesionales de la educación. O sea, hay un hecho histórico ahí de hace... Hay un hecho histórico ¿cuánto? de hace décadas ¿Un siglo? atrás, y sí, del 40. Poquito menos. Sí, que entonces empezó esa dicotomía y vos tenés una facultad de humanidades que no dialoga con el sistema educativo y los egresados no pueden entrar directamente y no trabajan, y tenés un IPA y un instituto normal, un magisterial, que no son universitarios, y el país tiene que saldar esa deuda. ¿Cómo entendimos nosotros en el gobierno anterior que teníamos que saldarla? Haciendo el mecanismo de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Cultura, tal cual lo hace con las universidades privadas. Es decir, fortalecer al Consejo de Formación en Educación en la órbita de la ANEP para que se transformara en mediano y largo plazo en un instituto universitario y que a su vez presentara, con las exigencias que la normativa estableciera, el reconocimiento ante el MEC. Eso pasó. El Consejo de Formación en Educación se presentó y obtuvo el reconocimiento de título de maestro y de profesor. Hoy son de rango universitario, hoy ya son universitarios porque cambió los planes, cambió los programas. No es cierto esa dicotomía en que dice nosotros queremos una universidad porque no queremos la pruebita y el título. No, no, no. El Consejo de Formación en Educación cambió y cambió sobre una premisa fundamental que a mí me lograron convencer. Y me convenció la gente de adentro de ahí de la ANEP. No hay que romper ese círculo virtuoso que existe entre la formación del docente y el ejercicio profesional docente. Entre los lugares donde estudia el docente, con maestros de práctica, con inspectores de práctica, con directores de didáctica que trabajan y que generan ese vínculo que habrá que mejorar, pero que en el mundo se reclama para que no exista ese divorcio entre lo que estudio, como pasa en tantas profesiones, y el lugar donde trabajo. Los propios docentes luego son ascriptores de aquellos que se van a recibir, reciben a los estudiantes. Es un círculo muy bueno que tiene mucho tiempo y es fuerte. Por lo tanto, yo creo que nosotros, y esa es mi primera aproximación al tema, tenemos que continuar por ahí. Porque eso tampoco está evaluado. Y esa es otra crítica que yo le hago a este gobierno. Vuelve a hacer lo mismo, cambia cosas sin evaluar. ¿Pero eso implica no estar de acuerdo con la creación de una nueva universidad? Yo creo, además, como el otro día me decía una persona, me dice, Robert, mirá si nosotros empezáramos a crear universidad para la policía, universidad para los militares, universidad para los escribanos, universidad para... Sería como imposible de manejar, no pasa en el mundo. Yo creo que hay que fortalecer el Consejo de Formación en Educación, darle rango quizás mayor universitario. Nosotros habíamos habilitado maestrías, lamentablemente este gobierno las dejó sin efecto. Entonces creo que ese es el camino, pero estoy dispuesto a que me presenten la evidencia, a escuchar a colectivos docentes. Hay colectivos docentes de los dos lados, unos que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo, así que vamos a ver. El proyecto de ley, me imagino, porque entró en enero, en los primeros días del año, sí. Me imagino que lo has visto, que lo has leído. Lo vi. Más allá de que decís, bueno, estoy dispuesto a escuchar, ¿qué primera impresión te deja lo que leíste? Es más de lo mismo, ¿no? Es un copy-paste de proyectos anteriores, no tiene nada innovador, es la creación de un entramado burocrático a imagen y semejanza de la Universidad de la República, replica con nombres distintos el cogobierno de 1958 y las universidades en el mundo van por otro lado. Yo ya con eso no estoy de acuerdo. Y te digo más, yo estoy de acuerdo con el cogobierno, porque fui el que insistió cuando se aprobó la LUC para que la ley estableciera, junto con Pablo Silveira y con otros, no quiero ponerme una paternidad que no tengo, pero digo, fui uno de los que puse sobre la mesa que tenía que estar, el cogobierno con representación de los órdenes, docentes, estudiantes, y a su vez con profesionales designados por el gobierno, porque la educación es una política de Estado y es necesario que el gobierno tenga la conducción de la misma, como pasa en el mundo. Pero ¿qué diferencia hay entre ese sistema que definís como de cogobierno que defendés
y el que plantea el proyecto de ley de creación de una universidad de la educación, que interpreté que ese no lo llevas. No lo llevo, pero reitero, la discusión es mucho más que el tema de cogobierno, el cogobierno también. Es parte de la discusión, está muy bien. Es porque el cogobierno lo que tiene es, el que propone la ley de educación, de la Universidad de Educación, es in totum. Es decir, los representantes del gobierno no tienen ni arte ni parte, no van a estar ahí. O sea, habría 2 representantes estudiantiles, sí, 2 del colectivo de personas egresadas, sí, y 3 docentes entre quienes estaría el rector o rectora. Ese es el modelo del proyecto de ley. Exacto. Y el que vos defendés, ¿cómo debería ser? Y no el que tiene el Consejo de Formación en Educación, que es de 3 representantes electos, o designados, mejor dicho, por el Consejo Directivo Central, o podría ser incluso a futuro, si se pretende darle más jerarquía, designados por el Poder Ejecutivo, con venia al Senado, para darle mayor prestigio y mayores exigencias, y luego un representante electo por los docentes y un representante electo por los estudiantes. Otro aspecto que fue modificado durante el gobierno pasado y que este gobierno pretende revertir es el vinculado a los subsistemas, dejando de lado formación en educación de la ANEP, que hoy son direcciones generales, inicial y primaria es una, secundaria es otra, y técnico profesional ex UTU es otra, y que pretende el actual gobierno vuelvan a ser consejos, lo que implicaría una conducción colectiva en la que habría siempre una representación de las y los docentes, ¿no?, elegida aparte. Con respecto a este cambio, ¿qué posición tenés? Total desacuerdo. Es decir, acá no hay ninguna chance de encontrarse con el gobierno quiere. Porque miren, fue una cuestión que yo te lo digo como expresidente, la evalúo muy positivo, muy positivo. La ANEP estaba, es bueno que esté, en asamblea permanente. Muchas veces, y yo lo viví, ya fuera como secretario general o como consejero electo por los docentes. Se resolvían cosas en el ámbito del CODICEN, iban a los ámbitos de primaria, secundaria y UTU, nueva deliberación, nueva discusión, y las cosas no sucedían. Pasaron 15 años del gobierno Frente Amplista y muchas cosas que yo estoy seguro que el Frente Amplio está de acuerdo no pasaron por esa discusión permanente o por las divisiones internas que existen entre los subsistemas que son históricas. A ver, la ley de 1972, que creó el ente autónomo, que ahora es la ANEP, metió ahí a lo que eran entes autónomos, secundaria en un ente autónomo, como la universidad, primaria, la UTU, y los metió todo en un único ente autónomo con un órgano director. Y las disputas internas aún persisten y continúan. La defensa de la camiseta y de la identidad. ¿Y no hay un problema de aquella normativa, entonces, de aquel cambio de 1972? Es decir, ¿no evidencia que fue una mala opción esto que estás describiendo? No, yo comparto el cambio de la agrupación de toda la educación obligatoria en una única entidad. No podemos seguir... Mira, y yo te lo digo como vallista. A ver, ¿quién trajo el colegiado a este país? José Valle Ordóñez. ¿Quién instauró los órganos colegiados de conducción de la administración pública? José Valle Ordóñez. Y yo estoy de acuerdo con la deliberación, estoy de acuerdo con la multiplicidad de asistentes a la toma de decisión, pero llega un momento que la decisión hay que tomarla. Entonces, yo creo que aquí hay un órgano colegiado que representa a todos los involucrados, que es el CODICEN, que tiene designados políticos, tiene docentes representantes electos por los colectivos docentes y tiene la Dirección General Unipersonal, que fue el cambio que hizo la LUC, de primaria, secundaria y UTU. Por lo tanto, yo me afilio a esa forma de gobierno. Representación existe, yo fui representante de los docentes en el CODICEN electo por mis colegas, defendí que el CODICEN lo siguiera teniendo y por lo tanto creo que hay que seguir así. Hay evidencia. Logramos hacer una cantidad de cosas, no por imposición, sino por discusión, diálogo, pero luego por toma de decisión y ejecución. Pasando a la segunda comparecencia de ministros de esta semana, en la que sos el legislador convocante, va a estar el viernes en la Comisión Permanente el ministro de Desarrollo Social, sí, Gonzalo Sibila. Lo de Maía es mañana, lo de Sibila es recién el viernes. Sibila comparecerá con autoridades del INAU, y esto se impulsó luego de... Formalmente se impulsó, se concretó la citación a Sibila luego de
La acumulación de 3 casos de muertes de menores de edad vinculados a INAU, que enumero rápidamente para que quede claro el contexto. Sí, sí. El 27 de enero, INAU informó acerca de la muerte de una adolescente de 15 años que había sido afectada por inhalación de humo una semana antes en un centro en Tacuarembó. El 11 de enero, vamos hacia atrás, se supo de la muerte de un niño de 10 años hallado sin vida en la clínica Boulevard. Desde el instituto se señaló que no había presentado malestar la noche anterior porque estaba internado. Clínica Boulevard es un centro privado, y que las cámaras de seguridad dan cuenta de que se acostó el sábado por la noche sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación en la que al otro día, el domingo, fue encontrado muerto. Y el 31 de diciembre, se acumulan 3 casos entre diciembre y enero, un adolescente de 15 años se fugó de un centro y luego fue hallado muerto, presuntamente por ahogamiento, en la bahía de Capurro, en Montevideo. A esto se le suma una cuarta muerte posterior a la citación más reciente, de la que se supo el 6 de febrero, cuando INAU comunicó el fallecimiento de un adolescente de 15 años al amparo de la institución, que estaba institucionalizado en un centro especializado, tuvo un malestar y, siendo un joven con problemas de salud previos, según informó el INAU, allí se da el fallecimiento. ¿Qué mirada tenés con respecto a estos hechos, que no son nuevos, dicho sea de paso, de muertes de menores bajo amparo del INAU? Y bueno, ¿qué vas a plantear en la comparecencia? Yo estoy convencido de una cosa: esto no es problema de ahora exclusivamente, es un problema que viene hace tiempo. El INAU tiene dificultades estructurales, lo dice hace un tiempo la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo dicen organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la gran situación es, o la gran preocupación es conocer qué pasó, lo que se puede informar, porque debe estar en procesos de investigación, y saber qué va a hacer el INAU a futuro, para que estas cosas no queden solo como una investigación, y luego de la investigación, ¿qué? Porque cuando tú investigas, seguramente detectás cosas que hiciste mal, y si las hiciste mal, las tenés que corregir. Y seguramente pareciera que hay responsables. Entonces, ¿qué pasa con los responsables? ¿Cuál es el régimen de sanciones o de llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios que no cumplen bien sus funciones? Porque cuando uno no sanciona bien a un funcionario, termina protegiendo a los malos funcionarios, porque los buenos, en definitiva, son perjudicados, porque termina aquello de que da lo mismo hacer bien o hacer mal las cosas. Pero tenés elementos como para decir que ha habido funcionarios o funcionarias que actuaron mal y que no recibieron las sanciones correspondientes. Mira, en principio no. Sí quiero saber cuál es la mecánica del INAU y qué va a hacer. Y particularmente yo estoy preocupado, y quiero conocer también la oposición, a partir de la exposición que yo voy a hacer, de que ha habido un cambio brusco en lo que se llaman las encargaturas, en particular, ya sea coordinaciones de hogares, jefaturas de distintas secciones de departamentos, jefaturas departamentales y todo el staff que rodea a esas jefaturas departamentales, con asignaciones poco transparentes, con criterios que no se conocen bien. Yo tengo reclamos de personas que la sacaron sin argumento, e incluso pueda existir hasta informes contrarios, desestructurando una organización. Y vuelvo a aquello de que uno conoce por el camino que ha recorrido en la vida. Si yo hubiese llegado a la ANEP y hubiese desestructurado los servicios de la ANEP en cuestión de 6, 7 meses, la ANEP tambaleaba. Pero yo le pregunto a la gente, ¿qué opinión tiene la gente? ¿O qué le parecería a la gente si llegara cada gobierno de turno, no solo el anterior o a la ANEP y dijera, bueno, vos dejás de ser inspector departamental de tal lado, pasas a ser inspector departamental fulano? ¿Por qué? No sé, acá la resolución no es ni motivada ni fundada. Te saco a vos y pongo a este. Algunos dicen que es por cuestiones político-partidarias, en algunos casos. Yo saco a los directores de las escuelas, directores de los liceos, los saco, pongo a otro. Pero eso no puede funcionar una organización así, y menos cuando tiene menores a cargo. Bueno, eso es lo que está pasando en el INAU. En mayor medida, es algo de larga data, pero en mucho mayor medida ahora, acefalías, otra cantidad de cosas que yo creo que es causa de lo que está pasando. Entonces quiero discutir ese tema porque me parece importante, sumado a problemas de gestión. Se sumó el tema de esta contratación de esta universidad en un procedimiento muy poco claro, y también yo he planteado, y está en la convocatoria, el tema de los CAIF, porque hay muchos CAIF, viste que hay un descenso en la natalidad, y eso está impactando. Y los CAIF cobran en función de los niños que tienen. Y si no tienen niños, no cobran un mínimo determinado. Y luego quiero ver cómo el gobierno está pensando a futuro esa expansión de CAIF que se comprometió, que el gobierno anterior hizo, pero es pasar 3 años a ver cómo se puede atender en diálogo con ANEP o con otras entidades, y aumentar 1 y 2
en estos centros. Vos decías al comienzo de este segmento de la entrevista que efectivamente no es nueva la problemática de las muertes de niños, niñas y adolescentes que están bajo amparo del INAU. Hay unas cifras que en distintas charlas con el ministro Sibila, con el ex ministro de Desarrollo Social, actual senador nacionalista Martín Lema, aquí compartimos y que creo que son muy ilustrativas. Hay un informe de Brecha reciente que habla de 347 muertes de jóvenes con vinculación, niños, niñas y adolescentes en realidad, con vinculación al INAU, desde 2020 a la fecha, con cifras muy altas en algunos años recientes, como 2024 y 2025, lo que habla de un gobierno y el otro prácticamente. También es cierto que si uno desglosa, hay una parte de esas muertes, 234, asociadas a un vínculo de tipo parcial, y hay un número importante, pero más chico, 112, que sí dan cuenta de una vinculación full time, digamos, de esas y esos menores con el INAU. En este contexto te pregunto por algo que se mencionó en el periodo pasado. A mucha gente le llamó la atención, en aquel momento lo cuestionó el Frente Amplio en tiempos en los que era oposición, que se hayan devuelto por parte de las autoridades de INAU en aquel momento determinadas partidas no ejecutadas, cuando ya en aquel tiempo había con mucha frecuencia noticias de distintas falencias de centros de INAU. ¿Qué mirada tenés con respecto a eso? Bueno, obviamente, de ser devolución por falta de ejecución, una mirada crítica. Yo creo que el INAU tiene problemas de gestión y necesita mejorar su planificación para la mejor inversión de los recursos públicos que le damos, que son muchos, para mejorar las condiciones, muchas incluso de infraestructura que tiene el propio INAU, que las autoridades cuando fueron al Parlamento nos pasaron algunos videos. Entonces, todas esas cosas que impliquen mejorar la gestión, siempre voy a estar de acuerdo. Y si se hizo algo mal, yo creo que al país le hace mucho mal, valga la redundancia, decir, bueno, si lo hicieron los míos, yo miro para el costado, si lo hace le caigo con el mazo. No, no es así. Si las cosas están mal, están mal. Si hay que mejorar gestión, mejoremos gestión. Yo creo que vos no vas a mejorar la gestión, y esa es mi opinión, si vos entre 180 y 190 encargaturas resolvés, decapitando de un día para el otro muchas partes sensibles de una organización como el INAU, que es lo que yo creo que pasó. Vamos a ver qué explicación tienen las autoridades. Para cerrar la entrevista, hablábamos al comienzo, decíamos que esta es una semana muy intensa en el Parlamento. Hoy empieza a funcionar la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea en la órbita del Senado, comisión conformada por 15 integrantes del Senado, o sea, es la mitad del cuerpo prácticamente, ¿no? 8 por el oficialismo, 7 por la oposición. Sí. Sos una de las personas que estará precisamente ahí, y hoy, de arranque, irá nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y luego llegarán delegaciones de gremiales empresariales. Hoy va la Asociación Rural, la Federación Rural y la Unión de Exportadores de Uruguay, ¿no? Esa es la agenda para este martes. A priori todo esto se desarrolla, da la impresión, en un marco de acuerdo en lo previo entre oficialismo y oposición para que el proyecto de ley salga adelante. Pero ¿qué mirada tenés vos personalmente de lo que se empieza a analizar hoy? Mira, yo creo que es la primera patada de la pelota para empezar el partido. O sea, la pelota está en la cancha. Nosotros como país, al ratificar el tratado desde el Uruguay, iniciamos el movimiento y comienza el partido. Nosotros tenemos un partido que tiene distintas etapas y que va a ir involucrando distintas cosas. Entonces, yo creo que es muy bueno que el Parlamento se involucre, escuche a los sectores que tienen interés directo en estas temáticas, como los que tú mencionaste, para saber qué conjunto de medidas hay que adoptar para ir preparando la cancha, el camino hacia cosas que pueden traer beneficios, y como en algunos casos el sector lechero, con Brasil, con el ingreso de productos europeos en Brasil, puede traer dificultades. Entonces hay que prepararse desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de relaciones laborales, de los apoyos que se tengan que dar, de la formación, de la capacitación, de la asociación estratégica entre distintos sectores de actividad. Y ahí juegan un rol muy importante los ministerios. Y nosotros tener un conocimiento, pues seguramente va a haber leyes que aprobar. Y ahí va a entrar a jugar el Parlamento. O nosotros ser portavoces de esos mismos sectores de actividad que comparezcan a partir de hoy. Ahí decís algo interesante, porque en todo caso si hay que hacer ajustes para que los sectores, el lácteo es el que más claramente está estableciendo alertas, ¿no? Esos ajustes se harían a través de leyes, ¿no?, de carácter nacional, digamos, que en todo caso analizarían en tanto proyectos después. Y esa precisión es importante porque da cuenta de que lo que hoy se empieza a analizar no tiene margen de modificación. O se aprueba este acuerdo o no se aprueba, pero Uruguay no puede, y ningún parlamento de los otros 3 países del Mercosur, modificarlo escrito. Así es, tal cual. Esto es así. O lo toma o lo deja. Es así.
Nosotros estamos muy convencidos de esto porque en nuestro equipo tenemos al Nico Albertoni, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores en el periodo pasado, una persona formada en todos estos temas y que fue actor protagónico junto a otros de la Cancillería. Vamos a pedir licencia para que él actúe a partir de pasado mañana, desde el 19, para que sea una opinión importante y a partir del relevamiento que se haga generemos más insumos para esa parte futura que vos decís, que para mí es trascendente. Yo no tengo duda que este acuerdo hay que aprobarlo. Es el mercado más grande del mundo que se va a generar. Hasta ahora lo venimos peleando hace 25 años, los colorados, los blancos, los frente amplistas. O sea, estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo. Hay que ver después todo lo que tengamos que lograr para que los sectores no perdamos empleo, no perdamos trabajo y ganemos todos. Para cerrar la entrevista, hay sectores de la oposición, yo a priori lo identifico más con el Partido Nacional, que entienden que se debe conformar una comisión investigadora a nivel del Parlamento, no tengo muy claro de qué Cámara, pero bueno, como es parlamentario me parece que corresponde planteártelo, para que investigue el proceso que llevó al gobierno a tomar la decisión de rescindir el contrato con el astillero Cardama. ¿Qué postura tiene el Partido Colorado? O por lo menos, ¿qué postura tenés vos? Yo creo que lo que está planteando el Partido Nacional, por alguna conversación extraoficial que he tenido, es que se investigue todo, ¿no? Todo el proceso de contratación y que se ponga a luz sobre lo mismo y también las consecuencias derivadas. Yo a título personal te digo que toda investigación que se quiera hacer, para mí va a contar con mi apoyo, porque para mí es bueno para echar luz sobre cosas que pueden tener oscuridad. Pero no lo hemos conversado a nivel del Partido Colorado. Es importante la precisión que haces porque ayer se planteó en algún medio de comunicación, o por lo menos quedó establecido así, o se podía interpretar así, un matiz entre el Frente Amplio que dice investiguemos todo y el Partido Nacional que hace más hincapié en la rescisión. Vos decís que la gente del Partido Nacional con la que hablaste también te dijo que la investigadora tenía que abarcar todo, desde las decisiones de compra del gobierno pasado. Todo el proceso que derivó en la compra, es decir, hay un conjunto de cosas que derivaron en la compra, que es la compra propiamente dicha, y la decisión tomada posteriormente por el gobierno. Pero vamos a conocer bien porque formalmente nosotros no tenemos la propuesta, el partido no ha tomado posición, y yo creo que es una cosa que vamos a trabajar para que sea el Partido Colorado el que se pronuncie en función del pedido que tengamos, ¿no? Y para cerrar la entrevista, ¿cómo hay que interpretar políticamente el lugar que el Partido Colorado, que no fue gobierno en el periodo pasado, en el sentido que no encabezó el Poder Ejecutivo, pero sí una coalición, está teniendo en esta discusión sobre la rescisión de Cardama? Bueno, vos sabés que el Partido Colorado no participó en este tema directamente. Nosotros no teníamos personas referentes, a pesar de que tenemos gente que sabe estas temáticas, en el Ministerio de Defensa Nacional. Ahí había un ministro y un subsecretario que eran de los otros dos partidos de la coalición y nosotros no participamos. Obviamente que entendemos que fue una temática resuelta acorde a derecho y que se llevó adelante un proceso que pretendió atender una necesidad que el país, todos estamos de acuerdo que tiene. Surgieron estas situaciones, yo lo que públicamente dije, creo que el gobierno se apresuró, que hizo algunos anuncios condicionados quizá por situaciones políticas, pero todo está porque además acá, ¿qué pasa? Que yo lo he dicho muchas veces a colegas tuyos, yo no tengo mucha información, yo tengo la información que ustedes brindan, no tengo otra. Entonces, capaz que un proceso de investigación va a echar luz y va a poner sobre la mesa todo lo que se tuvo en cuenta. Robert Silva, senador del Partido Colorado, gracias por la visita a La Mañana de la Diaria. Un gusto haber estado acá.